Buenas noches. En nuestro quinto podcast de la semana, en conjunto con mi compañera Sara Patricia Rendón López y José Manuel Gómez Gamboa, que es la persona quien les habla, vamos a estarles tocando ciertos temas, los cuales se pueden hablar de una manera tanto general como también de una manera singular, refiriéndonos al caso de la obra escrita por Nicolás Maquiavelo y esto asociándolo a ciertas similitudes que contienen ciertos personajes característicos políticos y que por lo tanto también son figuras públicas. Y vamos a desprender de lo que la filosofía de Nicolás Maquiavelo representa y lo cual relata y habla, qué similitudes tiene esta obra con este tipo de personajes. Y primeramente, Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe también nos puede ofrecer más que un contenido, es un análisis tanto de la política como el poder. Y esto también es basado en una experiencia que, como diplomático, ¿ya? Hay características las cuales también tomamos en clase y es que para poder ser un príncipe eh, debe cumplir la persona con ciertas características y en ellas se habla en que la persona debe de usar la fuerza para poder someter a los súbditos, que la persona sea rebelde, eh, ganar ese apoyo de la nobleza o de la población y establecer también una base de poder sólida, eh, como lo decía Maquiavelo, tanto en la población como en el ejército y la policía. Maquiavelo también ofrece gran variedad de consejos sobre cómo también gobernar un principado antiguo. En este caso, como se los dijimos, vamos a tomar en cuenta el tema de personajes singulares, el cual tiene similitudes con esta obra. Y al nivel general, como lo podemos evidenciar al día de hoy, el poder ha abarcado gran cantidad de batallas y guerras, tanto civiles de invasión, de armamento y realmente en la que en todos estos problemas se está involucrando bastante también en la psicológica. Y no es un secreto no hablar de la guerra más sonada, que es la guerra entre Israel y Palestina, entre el grupo Hamas y el país de Israel. Y lo que marca Maquiavelo es que por el poder, este grupo y este país han estado debilitándose y tanto han forzado que la paz mundial esté en estos momentos en crisis. Y no tanto por eso, sino que el pensamiento o la ideología de estas personas o cada contrincante está generando lo que describe Maquiavelo, ser una persona cruda, la cual no les importa o no les interesa sobrepasar, matar o desequilibrar una paz mundial. También podemos evidenciar el tema del presidente actual de la República Popular de China, el cual es Xi Jinping. Esta persona también tiene bastante trascendencia en este país. No podemos abarcarlo de una manera muy profunda porque realmente no tenemos mucha información, pero es una persona que cumple con estas características de una persona de la cual estamos haciendo a colación.
También puedo destacar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el cual en los meses pasados tampoco no le importó nada durante el conflicto que tuvo con el país de Ucrania. Y bueno, para centrarnos a hablar de cada guerra, creo que se alargaría mucho el podcast, pero siempre que hay un conflicto se debe hacer entre dos personas. Y es tanto el magnetismo que se involucra con la mente que desean hacer hasta lo imposible o llegar a una destrucción total con tal de obtener poder. Y lo asimilamos a muchos casos. Actualmente en Argentina también están pasando por un momento bastante crítico. Y únicamente no lo podemos decir a que se encaje a guerras, sino que están pasando por un momento donde la economía atraviesa por una situación compleja, tiene una alta inflación, tiene un déficit fiscal súper elevado. El ámbito social en Argentina se enfrenta a una serie de desafíos como la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. ¿Qué tiene que ver Argentina en este tipo de situaciones? Y es que en esas elecciones presidenciales ninguno de los aspirantes a la presidencia de Argentina, como lo es Alberto Fernández y Mauricio Macri, ha logrado obtener, así sea, una mayoría absoluta de votos. Y esto se refleja a la misma población, de que Argentina ha atravesado por tantos personajes los cuales han desafiado a la misma población y la misma población está diciendo no al no seguir, como lo decimos habitualmente en Colombia, colocar a este tipo de personas en un tipo de trono y desde que se están allá no hacen absolutamente nada por un pueblo. Y es así como también se refleja tanto a nivel nacional, acá en Colombia, y se vivió por mucho tiempo el tema que una persona con tanto poder, y lo podemos asociar con un expresidente de Colombia, el cual se llama Álvaro Uribe Vélez, el cual creó mucha división de pensamientos, tanto políticos, y esto ha generado que este tipo de personas se creen o nosotros mismos como población los pongamos en un tipo de espacio, más bien se puede decir, en el cual creemos que son intocables. Y es así. Durante muchos años esta persona también ha sido investigada por muchos tipos de delitos, los cuales hoy en día, por el cual he tenido información, este expresidente ha sido investigado, los cuales entre algunos es fraude procesal y soborno, asesinatos extrajudiciales, masacres, em, y entre gran diversidad de delitos a otras figuras políticas también, en el cual, aunque se ha negado ante estas acusaciones, se le ha abierto una investigación y al día de hoy se puede decir que por fin no ha existido un miedo para el cual una persona con tanto poder sea investigada y sea procesada. Vamos a hablar un poco sobre la guerra de Ucrania y Rusia.
podemos decir que este presidente Vladimir Putin no solo se ha dispuesto a reescribir la forma unilateral de las reglas del sistema internacional que ha estado vigente desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, que ninguna nación puede solo devorar a la nación vecina, sino que también está tratando de alterar el equilibrio del poder que siente que se le impuso Rusia después de la Guerra Fría. En ese orden de ideas, según lo que piensa este presidente Putin, fue el humillante equivalente a las imposiciones de Tratado de Versalles sobre Alemania tras la Primera Guerra Mundial. En el caso de Rusia, significó que Moscú tuviera que tolerar la expansión de la OTAN, no solo para incluir los antiguos países de Europa del Este que había sido parte de la esfera de la influencia de la Unión Soviética, como Polonia, sino incluso, en principio, el Estado que formaba parte de una propia Unión Soviética. Esto es ver como muchas personas citar de una manera de abreviar el regreso a este estilo cruel y brutal de la geopolítica que se manifiesta en la invasión de Putin hacia Ucrania. Se puede decir que también que desde esta guerra, que Rusia se está defendiendo de Ucrania. ¿Cómo se defiende Rusia? Con estos ataques de invasión que hizo este presidente Vladimir Putin, que todos los vemos desde un punto de vista malo, pero se defiende de Ucrania por estos valores agresivos del Occidente. ¿Y cuáles son estos valores agresivos del Occidente? Son esos países que se le han adherido a Ucrania, sabiendo que no era posible, que ya había una guerra hace muchos años, que ya habían conciliado, que estaban tratando de que hubiera paz, y una vez hubo esto con la OTAN, fue que como que hizo que se armara todo este conflicto. Y lo que se trataba también es que hubiera una conservación de estos valores. Por otra parte, hablemos un poco sobre el expresidente Álvaro Uribe. Lo que podemos decir es sobre todos estos medios de comunicación o las pruebas contundentes que han podido como confirmar hacia este expresidente, que son la corrupción, vínculos con el narcotráfico, la agresión de los derechos humanos, esto que había sido constante. Nunca fue llevado a la cárcel. El único que fue llevado a la cárcel fue un ex militar que lideró el gobierno del pacto durante 5 años en la década de 50. Este fue el general Gustavo Rojas Pinilla. Y ya que no haya estado bajo las presas en la cárcel, eso pues quiere decir que los políticos en este país no cometerían ninguna clase de delitos. Además, podemos decir que los conflictos entre estados y las guerrillas determinó todos los desarrollos judiciales y políticos del país. Durante muchos años imperó un republicano en el que resolvía todos previamente entre los partidos, hasta que el proceso de paz con la guerrilla rompió esa unidad entre los élites. Entre los años 2012 a 2016, el proceso paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, dividiese al país.
¿En qué lo dividió? En una política en Colombia ya estaba separada entre uribistas y antiuribistas. Por eso incluso si el exmandatario es declarado inocente, en un caso que es un caso que tomará años en resolverse. La decisión de la Corte el martes es extraordinaria, porque muestra que para bien o para mal, incluso si Uribe es finalmente declarado inocente, hasta el político más poderoso de la historia recientemente está sujeto a escrutinio judicial. Finalmente podemos decir que el expresidente hoy en día se ha visto como afectado por todos los escándalos que pudieron ocurrir en su gobierno y eso han comenzado a surgir. Quien agrega, quien agrega esto un poco de quitarle el miedo a, a toda la población colombiana. Ya hace varios años era imposible ver a Uribe en esta situación, pero reitero, pero el país ha ido perdiendo el miedo. Por otra parte está el conflicto de estas dos poblaciones que es Palestina y Israel. Esta, estas dos religiones, ya que son tanto árabes como judíos descendientes de un patriarca que se llama Abraham, a lo que hoy en día llegó a que fuera un territorio de disputa, no tiene solución alguna a la vista. Este conflicto presumiblemente terminará con una victoria israelí o un conveniente alto el fuego y una tregua hasta que estalle el nuevo conflicto, sino la verdadera, la guerra fundamental de Hamas, que no reconoce el Estado de Israel, y la de Israel cuyo rumbo es alejarse cada vez más de la solución de los dos estados, uno israelí y otro palestino, viviendo como buenos primos, uno junto al otro, compartiendo hummus como buenos vecinos. Pero nada más lejos de la realidad en quienes mandan respectivamente en cada camada de primos, ¿cierto? Son los que viven del poder, alimentados por los inconmovibles ideales o conveniencias políticas, como es el caso de Benjamín. El poder político de Benjamín estaba a punto de tambalearse de nuevo debido a acusaciones de corrupción y los cohetes de Hamas tal vez vinieron a salvarlo. Al igual que Hamas, que se lanzó ataques sin calcular que más de 200 palestinos, entre ellos niños y ancianos, morirían y sabrá Dios cuántos más faltan. Una batalla puede ganarse, una guerra también puede ganarse, pero ya la paz y la justicia son batallas más arduas y de sus victorias depende de la historia. Finalmente, el terrorismo es matar niños inocentes, sea en Colombia, sea en Palestina, sea en Argentina, sea en Rusia, en Ucrania. Y lo más acertado a estos países es a una mesa a negociar la paz, simplemente porque están cayendo
a manos de personas que se les ha dado el poder, que la misma pueblo le ha dado el poder, está haciendo que caiga estas personas inocentes que al fin y al cabo no tienen la culpa.